Hola, hola a todos. Vamos a estar grabando hoy día un videíto de pronunciación de la forma ed en el pasado en inglés. Em, bueno, voy a comenzar a compartir la pantalla y vamos a ver qué es lo que es el pasado en inglés. Como vimos en clase, tenemos el pasado simple que se compone de dos cosas, ¿cierto? La forma regular y la forma irregular. Entonces, ¿qué es lo que dice acá? Tal como vimos en clase, que la forma regular, en la mayoría de los casos, lo que nosotros tenemos que hacer es agregar la terminación ed al final para transformar un tiempo al pasado, ¿cierto? Por ejemplo, play, le agregamos el ed, ¿cierto? Walk, y le agregamos el ed, ¿cierto? Y en el caso que, por ejemplo, termina en e, solamente agregamos una d. Así de simple, ¿cierto? Ahora, ¿qué es lo que pasa en algunos verbos? Bueno, algunos verbos son irregulares, por lo tanto tenemos que aprender la forma de los irregulares. Por ejemplo, en el caso de la palabra buy, que es comprar, en el pasado no es buy, ¿cierto? No. Entonces ahí tenemos que, lamentablemente, memorizar solamente esa forma. Entonces aquí tenemos una tablita que si quieren tomarle una foto, si me la quieren pedir al WhatsApp, no hay ningún problema. ¿Ya? Por ejemplo, say, said, do, did, go, went, etcétera, etcétera, ¿cierto? Y en el caso de buy, con estas palabras que son un poquito más complejas porque tienen un montón de vocales y además un montón de consonantes, usualmente tenemos que buscar cómo se pronuncia en el diccionario que le envíe, ¿cierto? En el de Oxford. En este caso sería como bought, ¿cierto? Voy a acercar al micrófono para que suene clarito, que sería bought. Buy and bought, ¿cierto? Por ejemplo, ¿qué compraste hoy? ¿Ya? En mi caso, por ejemplo, yo me compré una cerveza, ¿cierto? Ahí está el profesor siempre ahí con su cervecita. Entonces yo puedo decir, I bought a beer, ¿cierto? Para la clase. Muy bien, así fluye mejor la explicación, ¿cierto? Muy bien. Entonces, pero lo que nos atañe el día de hoy es la pronunciación ed, ¿cierto? Bien, entonces en el 80% de los casos en el cual los verbos son regulares, vamos a agregarle solamente una ed. Entonces, súper simple. ¿Qué podemos hacer entonces en un ejercicio como este? Por ejemplo, Sam, number one, ¿cierto? Sam y el verbo que nos piden es invite. En este caso son todos regulares, por lo tanto, si son todos irregulares, ¿qué es lo que tenemos que hacer? Agregar el ed. En este caso, invite ya tiene la e, por lo tanto, lo único que tengo que hacer es agregar la d. Así de simple. No como en el español que yo tengo que, para cada tiempo, tengo que cambiar la parte, por ejemplo, invitar, cambiar el ar por cada uno de los pronombres. Por ejemplo, yo invité, tú invitaste, él invitó, nosotros invitamos. En inglés no. Todos los pronombres van a tener la misma conjugación en pasado. Entonces, en este caso, solamente tenemos que agregar el ed al final. En el número 2 lo mismo, ¿cierto? They, y le agregamos la ed. En este caso ya como tenía el verbo live ya termina con una e escrita, solamente agregamos la d. En este caso ahí ya es un poquito más complejo porque recuerden que en talk no se pronuncia la l, igual que en walk, ¿cierto? Por eso la palabra walkie-talkie, ¿cierto? Nadie dice walkie-talkie, no. Walkie-talkie, entonces yo digo I talk with my friend, pero no I talk because ahora estamos practicando el pasado, ¿cierto? Entonces, ¿qué tengo que hacer? Ed al final. Y por ende, cada uno de los verbos, no importa si no entiendo lo que estoy leyendo, lo único que tengo que hacer es agregar la ed, ¿cierto? Entonces, en cierto sentido es súper, súper sencillo, pero ¿qué es lo que pasa? Que cuando se escucha esto, yo no voy a escuchar un ed. ¿Por qué? Porque vamos a tener que aplicar las reglas de pronunciación de cada uno de estos verbos, ¿cierto? Entonces, como vimos en clase, las consonantes se pueden dividir en dos, ¿cierto? Por ejemplo, la P y la B se pronuncian con la misma manera de la boca. La única diferencia es que, por ejemplo, la letra P, si yo te pongo acá mi manito en la garganta, hacer este ejercicio siempre para ver si tiene o no tiene vibración, ¿cierto? Entonces yo digo, ¿tiene vibración? Mi garganta no vibra, por lo tanto no tiene vibración. Ahora, la letra B es la misma, pero ¿qué es lo que hago ahora? Agregar la vibración. B, B, vibra, ¿ya? Entonces vamos a ver qué es lo que pasa acá. Por ejemplo, en el, en el caso de invite, ¿ya? Pero ahora tenemos que agregar la ed. Entonces, ¿cómo lo vamos a clasificar? Tenemos tres opciones para la pronunciación de ed al final.
Los vamos a ver acá. Entonces, por ejemplo, tenemos que podemos agregar ed, podemos agregar solamente una t y podemos agregar una d. Ahora, ¿cómo saber qué voy a agregar? Muy simple, pero esto requiere un poquito de práctica, ¿ya? Entonces, la práctica, ¿cómo la vamos a hacer? Siempre tocando nuestra garganta. Entonces, ¿en qué me voy a fijar yo? En este verbo que está acá, solito, ¿ya? Por ejemplo, este, call, call. Entonces, ¿en qué termina? Termina en una L, ¿cierto? Por lo tanto, call. Si yo me quedo en la L, ¿vibra mi garganta o no vibra mi garganta? Si vibra mi garganta. Por lo tanto, si vibra mi garganta, yo voy a tener que poner una terminación que también vibre. En este caso, si yo me fijo en la otra slide, tenemos tres, ¿cierto? Entonces, tenemos id, tenemos t y tenemos d. En el caso de d, ¿ya? D, si yo pronuncio d, vibra, por lo tanto me sirve, ¿ya? En el caso de t, no vibra, por ende no sigue la misma regla. Bueno, y el id lo vamos a ver muy pronto. Por lo tanto, ¿cuál me sirve para call? Vamos a pronunciarlo con D. ¿Por qué? Porque es vibra, ¿ya? Entonces, ¿cómo se pronunciaría? Sería como algo como esto, así como cold, cold, ¿ya? ¿Por qué? Porque la L vibra, por lo tanto la terminación ED se transforma en un sonido de D, ¿ya? Vamos a ver los otros ejemplos. ¿Dónde están? Ah, aquí están. Ya, entonces, por ejemplo, invite, ¿ya? A pesar que termina en una E, cuando yo pronuncio el verbo solito, invite, termino en T, ¿cierto? Invite. Pero yo quiero pronunciarlo ahora en pasado, invite, ¿ya? Siguiendo la regla que les acabo de explicar, invite debería tener, ¿qué cosa? Una que no suena, ¿cierto? Pero el problema es que si agrego la T, que es la que no suena como agregado, invite, y agrego otra T, invite, suena raro y sería muy raro pronunciar así, ¿cierto? Some invite a lot of guests. Suena poco natural, ¿cierto? Por lo tanto, cuando termina en T, en este caso, por ejemplo, wait también, yo no puedo agregarle otra T, wait, no. Por lo tanto, ahí es cuando yo agrego ed, ¿ya? Waited, waited, ¿ya? Entonces, en este caso, ¿cómo sería la pronunciación del ejercicio número 2? Sería, perdón, el número 1, Sam invited a lot of guests to the party, ¿cierto? Sam invited a lot of guests to the party. Ahora, en el caso de they leave, me detengo en la última, leave. Ahora, pregunta típica, Paul, ¿cómo puedo saber en qué termina un verbo? Muy fácil. Me voy acá y voy al diccionario que siempre les recomiendo y por ejemplo pongo el verbo esto, ¿cierto? Y aquí me va a dar la respuesta. ¿Por qué? Porque aquí tiene la opción de escucharlo. Entonces, e incluso sale la transcripción fonética, por lo tanto, live, live. Cuando termino, toco mi garganta, live, ¿hay vibración? Hay vibración. Por lo tanto, ¿cuál es la terminación que tiene vibración? La t o la d, ¿cierto? Entonces, ¿cómo voy a pronunciar? Lived, ¿cierto? Lived. Bien, entonces vamos acá de nuevo. They lived in Melbourne for 10 years. Ahora, en el caso de talk, no tiene vibración, ¿cierto? Por lo tanto, voy a tener que agregar una T. Por lo tanto, en el pasado de talk sería talked. I talked with my friends at the park. ¿Qué pasa con el we look? Otra vez termina en K, la K no tiene vibración, por lo tanto voy a agregar una T. We looked at the painting in the museum. ¿Qué pasa entonces con las siguientes? Porque como estoy siguiendo que son irregulares, escribirlo es súper simple. ¿Por qué? Porque simplemente le agrego ed al final. Pero el problema es al pronunciar. Y si yo no lo pronuncio bien y no practico esa pronunciación, tampoco voy a ser capaz de entenderla, ¿cierto? Porque nadie va a decir called, stayed. No, porque eso no existe, ¿ya? Entonces sería I called my mom on her birthday. We stayed, ¿ya?
Melissa. ¿Qué pasó con Melissa? Melissa, wait. Ah, termina en T. Ah, por lo tanto, T tiene que tener algo sin vibración después. Otra T. Pero no puedo hacer otra T. ¿Por qué? Porque va a sonar wait. Wait. No. Waited en ese caso. ¿Ya? Muy bien. Entonces, para ver si se comprendió esto o no, vamos a ver el ejercicio de acá. Vamos a clasificar en las tres pronunciaciones de ed. Recuerden que en algunos casos vamos a agregar ed. ¿Por qué? Porque no podemos agregar otra t, o en algunos casos no podemos agregar otra d. ¿Ya? En otro caso vamos a usar solamente una t, y en otros casos vamos a usar solamente una d. ¿Ya? Ahora, si ustedes quieren, pueden memorizar esto, pero eso es súper, súper complejo. Yo nunca lo memoricé, solamente me guié por tocar mi garganta cuando pronunciaba, ¿ya? Y si tenía algún problema, iba al diccionario porque el diccionario siempre me va a mostrar cómo se pronuncia bien, incluso fonéticamente la palabra. Bueno, entonces, vamos a poner aquí play a esto y vamos a ir verbo por verbo. Entonces, vamos a sacar esta opción de subtítulos y ahí sí. Ya, entonces el primero fue, pero fue, ¿cómo se pronunció? Wait, no, waited, ¿cierto? ¿Por qué? Porque no puedo tener otra T. Waited. Bien. Segundo, antes de poner el play, ¿cómo sonaría eso? ¿Sonaría talked? ¿Sería talked? ¿O sería talked? ¿Cuál sería la opción correcta? ¿Ya? Vamos a ver, porque termina en K, y si termina en K, la próxima no tiene vibración. Talked. Vamos a ver. ¿Ven? Talked. Very good. Y la última, entered. ¿Por qué? Porque la R termina en enter. Y si termina en R, la R en inglés tiene vibración. Enter. Vibración. Por lo tanto, D. Entered. Ahora, ¿qué es lo que dijo? Invited. Ah, entonces invite, pero invited. Invited, ¿cierto? Siguiente, a ver. Happened. Happened. Happen. Ah, pero a ver, happen. Verbo happen. Entonces termina en N. Happen. Ah, ya. Si termina con vibración, vamos a ponerlo entonces en el último, ¿cierto? Aquí. Uh, oh, no quiero escribir. ¿Cierto? Y a pesar que lo escribo con ed, no voy a pronunciar ed, voy a pronunciar de acuerdo a la última letra, ¿cierto? Que en este caso era una n y la n tiene vibración. Vibra. Entonces, continúo con la vibración. Happened. Ahí sigue, sí. Vamos con el siguiente. ¿Ya? Oh, ya. Ahí están las pronunciaciones de todos los siguientes, ¿ya? Pero vamos a ver la transcripción ahí para ver y para aplicarlo nosotros. Bueno, entonces, ¿cómo se pronunciaría perfectamente el siguiente? Porque no es cooked, no, nunca. ¿Ya? O error garrafal es decir cooked, no. Entonces yo me fijo, el verbo sin conjugar va a ser hasta cook, ¿cierto? Termina en K. Ah, ya, por lo tanto K no tiene vibración. ¿Cuál es la que no tiene vibración? La T. Por lo tanto, cooked. Ahora, walk nuevamente termina en K, por lo tanto, entonces walked. Siguiente, look. Ah, termina en K nuevamente, looked. Le hago ese looked, looked. ¿Ya? Ahora, más difícil, call. Ah, termina en L, por lo tanto, termina con vibración. Tengo que seguir con vibración. La T no tiene, por lo tanto, la D sí tiene. Cold. Arrive. Ah, vibración de nuevo. Arrived. Want. Ah, termina sin vibración, pero como ya tengo una T, no le puedo agregar otra T, por no ser wanted. No puede ser así, ¿cierto? Wanted. Wanted.
Por lo tanto va a ser acá. Le agrego ed, ¿cierto? Al final. Y finalmente, decide. ¿Puedo agregarle otra D al final? Decide, si ya termina con D. No puedo agregarle otra D porque va a sonar muy raro. Decided. No. Decided. Nuevamente. Ed. Bueno, así que ahí están las tres pronunciaciones de el ed. Si necesitan más verbos o si necesitan más ejercicios, por WhatsApp. Bueno, así que eso sería todo por hoy. Nos vemos en clase.